Buenos días, estamos desde Culiacán, Sinaloa, desde el Centro de Ciencias de Sinaloa, aquí saludándolos en esta Semana Nacional del Conocimiento. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a la química Karina Aispuro Espinosa. Ella nos va a dar una plática sobre bioplásticos, una alternativa de la química sostenible. Ella es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se ha desempeñado como académica del Centro de Ciencias de Sinaloa por más de 20 años. Tiene una amplia experiencia en enseñanza y divulgación de la ciencia. También ha participado en actividades experimentales, cursos, talleres y un sinnúmero de enseñanza que ha divulgado a estudiantes de Sinaloa. Ha participado en proyectos de investigación educativa y colaborado como autor de manuales de prácticas experimentales y formado parte de diversos eventos académicos como jurado calificador, ponente y asesor. Esperamos participar con mucho agrado durante esta Semana Nacional del Conocimiento y que desde Culiacán, Sinaloa, disfruten y aprendan y tengan el gusto de estar con Karina en esta sesión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Como ya mi compañera Marta nos ha platicado, ¿verdad? Mi nombre es Karina. Soy química de origen de aquí de Sinaloa. Bien, estamos en el Centro de Ciencias para llegar a ustedes con esta actividad que es bioplásticos, una alternativa de la química sostenible. Antes de empezar a hablar de los bioplásticos propiamente, me gustaría que empezáramos platicando un poquito acerca de lo que es. ¿Le da la siguiente? Porque no me aparece. Ahí está, me apareció. Ok, lo que es la química sostenible. Probablemente, pues, conozcamos por ahí alguna información acerca de lo que es la química. La química, pues, si bien hemos escuchado acerca de ella, es el estudio de las sustancias, el estudio propiamente de la materia, cómo está compuesta y cómo se transforma esa materia o esas sustancias en productos o en otras sustancias, ¿verdad? Para muchas veces cubrir una necesidad o llegar a nosotros para abastecer algún producto. Bien, la química ha tenido mucho auge, mucho trabajo en este sentido y ha sido, pues, indispensable para nosotros tenerla diariamente en muchos de nuestros productos. Sin embargo, a partir de ella también hay, pues, el lado negativo, esta parte en donde su producción industrial ha acarreado la generación de diversas sustancias que han contaminado y a nuestro ambiente y a nuestra salud. Y es entonces que, pues, se detiene un poquito la ciencia química a pensar y a reconsiderar ese lado negativo que nos está arrojando. Obviamente, aquí es donde surge la química sostenible. La química sostenible es esta necesidad, ¿verdad?, de seguir cubriendo el bienestar y el desarrollo de todas las naciones, pero sin descuidar la naturaleza y la sociedad. Obviamente, la sociedad actual y la futura. Bien, ¿cómo lo hace la química? Bueno, pues tenemos el trabajo, ya tiene bastantes años atrás, esta química que le llamamos sostenible, pues buscando obtener estos mismos productos que ya prácticamente son indispensables para nosotros, pero de una manera, pues, más amigable, con menos residuos o incluso sin residuos y con un gasto energético menor. Vaya, es una tarea difícil y obviamente tiene muchas vertientes de trabajo que va para mucho trabajar con ella, ¿verdad? Ok, ya que tenemos un poquito claro lo que es la química sostenible, entonces nos vamos a platicar, pues, ¿qué está haciendo en este ámbito? Bueno, en este ámbito, y lo vemos aquí en esta imagen, vemos que tiene mucho trabajo desde su lugar, ¿verdad? La química. Nuestro tema son los bioplásticos.
Y entonces, pues tenemos que partir de por qué surge esta necesidad de los bioplásticos como una alternativa. Pero para poder hablar de ellos, pues tenemos que entender un poquito qué son los plásticos. Probablemente tenemos una idea de qué es un plástico. Yo sé que todo mundo tenemos una idea de qué es un plástico, pero definirlo, ¿verdad? Químicamente, pues es importante. Un plástico es una sustancia que es moldeable, flexible, ¿verdad? ¿Verdad? Lo conocemos de esta manera, pero químicamente tiene una composición. Desde la química podemos entender que un plástico es un polímero. Los polímeros, como lo vemos aquí en la imagen, están formados por, en este caso, los plásticos convencionales con los que vamos a empezar a platicar, están formados por muchas pequeñas partes que le llamamos monómeros. Vamos a suponer este es un polímero, perdón, un monómero. Este sería el monómero, ¿verdad? Del que está formado el polímero, para que se entienda así. Este polímero está formado por muchas de estas pequeñas partecitas que hacen al plástico. Bien, ¿de dónde provienen estos plásticos convencionales que conocemos desde la antigüedad, ¿verdad? De años atrás. Bueno, vienen de origen petroquímico. En este caso, el que está en la imagen viene del etileno, que es obviamente producto de la destilación del petróleo, y este etileno se polimeriza y se forma el polietileno. El polietileno conforma o genera o podemos obtener pues las bolsas de plástico que son muchas veces reconocidas por nosotros. Bien, esto es un plástico. Ahí está. Vamos a entrar un poquito en la práctica, en la demostración entre qué es un plástico y qué esperaríamos con un bioplástico. Bueno, para ello nos pasamos acá. Vamos a hacer una demostración aquí en lo cortito, si se alcanza a ver bien. Voy a poner grande para verlo mejor. Bien, tenemos dos vasos, si lo alcanzamos a ver ahí. Voy a mover un poquito esto para que se vea mejor. Tenemos dos vasos con agua, los dos. A cada uno le voy a poner un poquito más de agua para que haya más volumen. Ahí está. Esperemos que sea más o menos la cantidad. Ahí va. Bien. Estos dos vasos los vamos a exponer a diferentes polímeros. En este caso, al primer vaso que voy a exponer es al polietileno que ya vimos ahí en la imagen, ¿verdad? Que está formado por el monómero etileno y que tiene un origen, decíamos, petroquímico. Lo vamos a exponer aquí. Y en el caso del segundo vaso, voy a poner a este otro polímero también, pero que tiene otra fuente de composición. Vamos a exponer a los dos y los vamos a revolver en el agua que tenemos en el volumen ahí del vasito de precipitado. Ok. Conforme voy a revolver, vamos a ir observando lo que ocurre con los dos. Ahí está. Si se alcanza a ver que los revolvemos bien. Y si vamos viendo detenidamente, podemos observar que en el vaso en donde tenemos el polietileno, pues el agua sigue siendo clara, transparente, ¿verdad? Incolora, ningún producto en ella, pero en el vaso en donde tenemos el otro polímero, pues vemos que empieza a verse de otro color. E incluso vemos que el polímero que pusimos, pues prácticamente se ha reducido. Bien, ¿por qué ocurre esto? Bueno, estos dos polímeros, uno de ellos conocido como, vimos ya, polietileno, y el otro es un bioplástico, está hecho de almidón. El almidón, ¿han oído hablar de él? Ay, no. Ahí, se me fue de más, ahí está. Ok, es muy sensible. El almidón
si lo vemos aquí en la imagen, también es un polímero, pero está formado, ¿verdad? A diferencia del polietileno, de un monómero que se llama glucosa. Este monómero que llamamos glucosa, si lo reconocen o lo han escuchado en alguna parte, pues es el que nos abastece, por ejemplo, a los seres vivos de energía, a las plantas, ¿verdad? A nosotros, ¿sí? Lo comemos en los mismos almidones que, pues, en una tortilla o en un cereal, ¿sí? Estos almidones que comemos y en nuestro cuerpo van rompiendo los enlaces monoméricos aquí, los enlaces de cada parte y forman la glucosa. La glucosa es la que nos da esa energía que necesitamos. Bueno, la diferencia entre la glucosa y el etileno o el polietileno que vemos aquí, o el almidón propiamente dicho, y el polietileno, es que la glucosa la podemos disolver en el agua y el polietileno, bueno, en ese caso el almidón la podemos disolver en el agua y el polietileno no. Bueno, esta parte es prácticamente de lo que está hecho muchos de los llamados bioplásticos. ¿Y cómo podríamos comprobarlo? Bueno, una manera de comprobarlo, y nos regresamos aquí al experimento en lo cortito, una manera en que podemos comprobar que realmente es el plástico que usamos almidón, es utilizar un reactivo que se conoce como Lugol. El Lugol, si lo alcanzamos a ver ahí a lo cerquita, si se alcanza a ver, ok, está formado por yodo. Y el yodo tiene la particularidad de meterse entre las moléculas del almidón y tornarse de un color entre azul y negro. Voy a pasar la siguiente, ahí lo vamos a ver. Si yo le pongo a una muestra de almidón este Lugol, pues vamos a cambiar el tono de la solución, que antes no podía tener color o ligeramente coloreada, a un color azul, negro, violáceo, depende de la cantidad de almidón que tenga. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a poner el Lugol en cada uno de los vasos en los que hemos trabajado ahorita. Primero lo voy a poner en el que tiene el polietileno y vemos que no hay un cambio de color. Sigue siendo amarillito, porque si lo vemos de cortito, tiene un color amarillito el mismo Lugol y lo vemos del mismo color. Pero ¿qué pasaría si lo ponemos en el vaso que hemos puesto este otro polímero que está hecho de almidón? Pues vemos que cambia a un color azul intenso. Si lo pongo de cerca, lo vamos a ver mejor. Bien, ¿qué significa? Bueno, incluso en el mismo cacahuatito, eso se les llaman cacahuatitos, si los conocen, sirven para empacar productos que van a ser enviados y que queremos cuidar que no se vayan a quebrar. Si lo hacemos en el mismo cacahuatito, vemos que tiene la misma coloración oscura. Y si lo hacemos en el mismo polietileno, igual que en el cacahuatito, pues vemos que no toma esa coloración oscura, ¿verdad? Queda de color amarillito, cafecito, original del color del Lugol. Bien, entonces, ¿qué más queremos que comprobado? Que realmente este producto que ya está en el mercado, que ya se conoce para empacar productos que van a ser enviados, pues los podemos obtener a partir de otro tipo de polímeros que, a diferencia del polietileno, pues nos ocasionaría una menor contaminación ambiental, si lo queremos ver así, con la acumulación del plástico. Bueno, parece fácil, parece sencillo, pero resulta que pues no es tan fácil ni tan sencillo. Tiene sus desventajas. Este almidón que les acabo de presentar en forma de cacahuatito, pues a muchas personas que quieren mandar el producto lejos, pues no les convence. ¿Por qué? Porque se puede deformar más fácilmente, se diluye en agua, entonces si se moja, pues se va obviamente a diluir en agua, y etcétera, etcétera. Necesitamos mucho más pedacitos de este cacahuatito para rellenar que si fuera polietileno. Entonces tiene sus desventajas desde el punto de vista del uso, ¿verdad? Pero bueno, en una cosa está la otra. Bien, vamos a
a entrar de lleno pues en esto que son los bioplásticos. Como ya les presenté aquí, un ejemplo de ello serían estos cacahuates que ya se utilizan para transportar los productos empacados y es uno de ellos. ¿Por qué les digo uno de ellos? Porque actualmente, por si no se han percatado en el día a día, ya hay muchos de ellos. Ahorita nos regresamos a estas que también nos vamos a ver. Se me quedó, ahí se me quedó trabada, pero ahorita se regresa, no se preocupen. Ok, vamos a hablar de todos esos usos que se le pueden dar. Por ejemplo, si ustedes han ido ya al mercado a comprar cucharas o platos o otros productos que son a veces de uso único, que también hay que hablar muy bien de ello, hay que reconocer hasta dónde es posible esto, vamos a encontrar que muchos de ellos dicen o presumen que están hechos de productos naturales, por ejemplo, de hueso de aguacate, perdón, que están hechos de, por acá de maíz, otros que están hechos de bambú, incluso, ¿sí? Unos más, por ejemplo, vamos a encontrar los que están hechos a partir de ciertos microorganismos que les extraen estos plásticos, ¿sí? Que es muy interesante esta parte. Hay muchos tipos de ellos. Entonces, los vamos a ir encontrando ya en el mercado, ya los podemos encontrar y hay que saberlos diferenciar, ¿no? Para darles un correcto uso. Ahora, resulta que no todo, les decía yo, es tan bonito, porque se oye muy padre decir un bioplástico, ¿verdad? Ya hay que usarlos porque se deshacen en el agua y no contaminan. Bueno, como todo, no puede ser tan fácil en la química porque obviamente si yo me voy a servir pues un caldito en un plato que sea de almidón, pues no, ¿verdad? Se me va a tirar ahí todo el caldito, ¿verdad? Pues que obviamente se va a deshacer nuestro plato. Entonces hay otros, hay que darles un tratamiento o usar otras alternativas para ellos. Y hay una clasificación de los bioplásticos. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay bioplásticos que son a partir de recursos renovables. Y aquí es donde la importancia de ellos, porque estos que llamamos recursos renovables, a diferencia del petróleo, que es no renovable, pues vaya, nos daría un producto que a la larga podríamos permanentemente tenerlo mientras tenemos este producto que es renovable, a diferencia de los que vienen del petróleo, ¿verdad? Que es no renovable. Bien, entonces tenemos estos plásticos de origen de recursos renovables y tenemos otra clasificación que se ha agregado a estos bioplásticos, porque como siempre que se abre una vertiente hay más opciones, y que son aquellos plásticos que no son de origen renovable, que siguen siendo de origen del petróleo, pero que presentan, según las normas de cada país y de cada nación, ciertas condiciones de biodegradabilidad y de compostabilidad. Entonces, este es otro grupo de bioplásticos que también se ha unido a esta clasificación. Entonces, tenemos uno, los que vienen de origen renovable; dos, los que no son de origen renovable, pero que cumplen con estas normas o deberían de cumplir con estas normas de compostabilidad y biodegradabilidad. Y un tercer grupo que cumple con las dos partes, es decir, son de origen renovable, pero que también cumplen con las normas de biodegradabilidad y compostabilidad. Esto es bien importante diferenciar, porque les decía yo, bueno, no todo es tan bonito, porque, por ejemplo, este grupo de bioplásticos que, aunque vienen de recursos renovables, no se consideran compostables ni biodegradables. Entonces, a la larga, este grupo de bioplásticos, pues van a ser el mismo que un plástico convencional. No se van a biodegradar, no se pueden compostar y entonces se van a ir acumulando y haciendo el mismo efecto que los plásticos convencionales. No hay ninguna diferencia. Luego tenemos este otro grupo, pues que como ya vimos, pues vienen del origen petroquímico. Entonces, pues no se rompe con esta parte que debería de ser sostenible en la química, ¿verdad?
porque siguen siendo de un recurso no renovable. A lo que podríamos aspirar es a este tercer grupo. Este tercer grupo podría ser el plástico que más nos convendría, si lo viéramos desde este panorama, plásticos de origen renovable y que sean biodegradables preferentemente y, bueno, compostables también. Y digo preferentemente porque resulta que en México pues tenemos muy poquitas industrias que se dediquen a la compostabilidad. Y compostabilidad no es en mi casa, es decir, yo no voy a hacer una composta y ahí meter mis cucharas. No, estas cucharas o este plástico que produce este grupo no es de ese tipo de compostaje, es un compostaje que es industrial. Y en Sinaloa, por ejemplo, no sé ustedes desde dónde nos vean, pues carecemos de esa industria. Y si yo compro un plástico que por mucho que presuma de ser compostable, si no hay en dónde, pues va a ser acumulable igual que los otros plásticos. Entonces, en lo que les comento, va a haber que valorar esta parte. Bien, por eso es importante reconocer estos símbolos. Estos símbolos nos van a dar un poquito qué origen tienen. El problema es que muchas veces ni siquiera aparecen en el empaque, ¿eh? Les aclaro. Por ejemplo, este símbolo que nos trae como unas hojitas, nos dice que ese producto es biodegradable, ¿sí? ¿Qué significa que debería de ser biodegradable? Significa que en la naturaleza misma se va a degradar. ¿Por medio de quién? ¿Quién es el que lleva a cabo esa biodegradación? Pues los microorganismos. Ellos deberían de ser capaces en la naturaleza de consumir ese plástico y vaya en poco tiempo dejar de existir como un plástico acumulable. Este plástico obviamente no es inmediato. Esto biodegradable puede tardar meses también, ¿eh? A comparación obviamente de los años que tarda el plástico convencional, pues ya es una ventaja. Este otro símbolo que a veces es diferente, viene como una manzanita en el medio, comida, etcétera, pero es prácticamente lo mismo, que nos dice que es compostable. ¿Compostable qué significa? Hace un momento, pues no es necesariamente compostable en nuestro hogar. Muchas veces debe de incluir a veces una pequeña fábrica para indicar que es industrial el compostaje. Y esto significa que en mi región pues tiene que haber una industria que se dedique a ello. Y este otro símbolo que indica reciclable. Y los bioplásticos, muchas de las desventajas es que no entran en los ciclos de reciclaje convencionales de los plásticos normales, que bueno, los que llamamos plásticos normales, porque echan a perder el ciclo del reciclaje, los tenemos que separar. Y aquí es donde, bueno, hay una controversia, si es recomendable, pues que los saquen al mercado tan fácilmente, si realmente, pues no son reciclables. Bueno, hay varias cosas que tenemos que llevar a pensar. Ya vimos que ya hay muchos en el mercado, ya los podemos reconocer, algunas incluso marcas que podemos tener en la región, ¿verdad? Que ya son bioplásticos. ¿De acuerdo? Para hacerlo, vamos a utilizar un procedimiento muy sencillo. Voy a voltear un poquito para acá, espero que nos alcance a ver ahí. Ahí está, ok. Un procedimiento muy sencillito que ustedes podrían hacer en su hogar. ¿Por qué? Porque obviamente el procedimiento industrial pues no es el que vamos a hacer aquí, pero sí un procedimiento muy sencillo. Para ello vaya a utilizar material que podemos encontrar en nuestra casa o bien en el supermercado de manera muy sencilla. Vamos a necesitar fécula, la fécula de maíz, no sé si se alcanza a ver lo suficiente. La fécula de maíz es para acá, ahí estoy, la fécula de maíz es la que conocemos comercialmente como maicena, ahí va, esta es la maicena. Y luego vamos a necesitar vinagre, la marca que tengan y puedan conseguir. Vamos a necesitar glicerina, la glicerina si no la tienen en el hogar la pueden conseguir en la farmacia, es fácil también de conseguir. Y aceite
que sea de maíz, si pueden, pues de maíz. Esos son nuestros ingredientes principales. Además, vamos a ocupar un microondas, aquí lo tenemos, y para que se vea más padre, más bonito, pues un poquito de colorante, ¿verdad? Para que tengan colorcito nuestros plásticos. Ok, vamos a necesitar, pues, un vaso. Cualquier vaso puede servir, un platito hondo pudiera servir. Vamos a necesitar algunas cucharas medidoras. Si no tienen, pueden usar cucharas normales, nada más, pues denle la medida aproximada que vamos a utilizar aquí. Yo voy a utilizar la medida de una cucharada, por ejemplo, y voy a utilizar la medida de 1/4 de cucharada para la cuchara medidora. Además, vamos a necesitar un goterito para uno de los componentes. Bien, vamos a empezar poniendo el agua. Vamos a ocupar agua. Vamos a poner primeramente el agua. Voy a poner una cucharada de agua. Aquí viene. Vamos a poner 1/4 de medida de vinagre. Este es el vinagre. Voy a poner 1/4 de la cucharadita de vinagre en la misma agua en la que ya tenemos en el vaso. Ahí va. 1/4 y lo agregamos. Vamos a necesitar también 1/4 también, pero de glicerina. Podemos usar la misma cucharita si ya no la vamos a usar para no contaminar, pero en este caso, como ya no la vamos a usar, usamos la misma cucharita. Ponemos la glicerina. Además, le vamos a poner unas gotitas de aceite. Aquí hay que tener cuidado porque a veces el goterito puede tener una gota muy grande o muy pequeña y ustedes más o menos valorarlo. No voy a poner 1, 2, 3, 4, podemos poner hasta 5 gotitas de aceite, dependiendo del tamaño de su gota. Luego vamos a revolver bien todo. Todo. Lo revolvemos bien, que la glicerina, que es un poco espesa, pues se revuelva perfectamente. Ahí va. ¿Para qué nos van a servir estos componentes? Bueno, resulta que la fécula de maíz es un polímero también. Ya está como polímero, pero no es plástico. Bueno, en este caso, la glicerina me va a ayudar como un plastificante. Él es el que le vaya a ayudar a la fécula, con ayuda del agua, obviamente, de la mezcla, a que sea flexible, porque necesitamos de esa manera. Y en este caso, el vinagre es un ácido, me va a ayudar a que rompa ciertos enlaces para que la fécula sea, pues, menos enredosa, vamos a decir así, menos entramada, ¿verdad? Para que tenga también esa capacidad de ser más flexible. Ya ponemos ahora una medida, igual, una medida de la fécula, en la misma agua que ya tenemos mezclado todo lo anterior. Y vamos a volver a mezclar. Aquí es donde le vamos a dar la parte ya divertida. Ya ustedes dirán qué color les gusta, de qué color quieren su plástico, su bioplástico, porque este va a ser un bioplástico. Por ejemplo, a mí me gustaría que tuviera un color rojo. Bueno, pues le vamos a poner rojo y un color verde. Y le vamos a poner color verde. Ahora, yo quiero que tenga diferentes colores. Bueno, pues lo voy a dividir esta misma mezcla en 2 para que tengan diferentes colores. Bien mezclado antes de ponerle el colorante, bien mezclado. Vamos a ponerlo en 2 vasos diferentes para que ponerle colores diferentes. Lo voy a dividir. Ahí está mi misma mezcla dividida. Y a una le voy a poner color verde. Y a la otra le vamos a poner color rojo. Ahora, si no le quieren poner color, pues también puede quedar sin color, ¿no? No pasa nada. Y vamos a mezclar de nuevo para incorporar el colorante. Ahora, vamos a usar unos moldes para poner
el plástico en el microondas. El molde, no, yo pues escogí unos que tienen forma, no necesariamente tienen que tener forma si no quieren, si no tienen ahí a su mano uno. Puede ser una tapaderita de plástico convencional, vaya, bueno, puede ser una tapaderita la que nos ayude a hacer, contener la mezcla. Voy a poner el verde en mi molde de un pinito navideño, ya que estamos llegando a la época navideña. Vamos a poner el verde aquí. Y vamos a poner el rojo en uno que tengo en forma de corazón. Ay, qué tierno. Ok, va. Y ya tenemos la mezcla. Si se dan cuenta, la mezcla pues está en forma fluida, ¿no? Está líquido. Ahora vamos a ponerlo en el microondas. Si se alcanza a ver por ahí, que lo vamos a poner en el microondas, ahí va. Ponemos los dos. Segundos. Lo voy a acercar para que... no sé si se alcanza a ver. No se alcanza a ver, ni modo, se van a quedar con las ganas de verlo, pero lo van a hacer en casa, entonces lo van a poder ver. Cuando lo pongamos en el microondas vamos a notar que se infla la mezcla, y eso no es malo, es normal, ese es parte del proceso que esperamos que ocurra, ¿no? Entonces no se vayan a asustar. Esperamos los 30 segundos y ya tenemos listo nuestro plástico. Lo vamos a sacar del microondas. ¿Y qué esperamos obtener? Vamos a obtener algo como esto. Si lo alcanzan a ver ahí, ahí están, ya miren, están sólidos, ya no están líquidos como estaban ahorita, fluida la mezcla, ya es un plástico, pero no los voy a sacar todavía porque están calientes, me puedo quemar, uno, y dos, porque aún están el plástico todavía está muy suavecito, lo voy a dejar que enfríe un poquito. Bueno, mientras esperamos que termine de formarse bien mi plástico, vamos a continuar platicando de otra cosa. Bueno, si notaron por ahí, les presenté los pasos, ¿sí? Ahí sí tienen su cámara cerca y le quieren tomar la foto para que no se les pasen y más adelante lo pueden llevar a cabo. Bueno. Vamos a platicar un poquito también acerca de los plásticos en la historia. Bueno, el bioplástico, aunque ahorita es un tema en auge, por lo mismo, porque forman parte, vaya, de buscar alternativas para contrarrestar los problemas ambientales que nos aquejan, los bioplásticos no son un tema nuevo. Los bioplásticos son y han sido desde el inicio, cuando la idea de tener este tipo de materiales flexibles y moldeables empezó a surgir, pues ya tienen bastantes años atrás, desde 1800 por allá, surgiendo, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, como ejemplo por ahí el caucho, el rayón, el celuloide de las cámaras fotográficas, el celofán, todos estos bioplásticos que ya tienen su historia, son importantes recordarlos y traerlos a la memoria, porque aunque ya se usaron, aunque ya fueron parte importante de nuestra historia en la química, pues este uso de estos plásticos no fue todo bonito. Hubo problemas, obviamente, de deforestación de árboles, por ejemplo, el caucho y la gutapercha, pues llevaron a destruir algunas zonas grandes, ¿verdad?, importantes de bosques, de árboles. Aparte, ocasionaron el abuso porque esta parte también es insostenible, como el trabajador, ¿verdad?, trabajaba en condiciones miserables, ¿verdad?, de esclavitud prácticamente, y obviamente eso también lo tiene que valorar la química sostenible. Entonces, que nos sirva de experiencia para no repetir los mismos patrones. Si vamos a utilizar un plástico, bioplástico, con esas, para cubrir esta necesidad y este problema, no vamos a destapar
otro problema, ¿verdad? Vamos a tomar a la historia como conocimiento previo de lo que puede pasar si no lo hacemos conscientemente. El uso del suelo, el uso de un producto como el almidón, que es considerado un alimento, hasta dónde es correcto este uso, otras alternativas, por eso el hueso del aguacate, por eso la cáscara de las frutas, para no usar el suelo, ¿verdad? Para cultivar almidón, para hacer plástico. Es un poquito la parte moral y ética de la química que tiene que pensarlo también. Entonces hay que recordar a la historia para no repetir las mismas problemas y los mismos errores. ¿Voy a sacar? Ok, mientras regresamos, no nos perdamos. Nos vamos a, prácticamente es ya de las últimas. Bien, antes de esta tengo otra. Es esta. Perfecto. Vaya la última casi. Bien, aquí sí la podemos poner sola. Mira, por ejemplo, quiero que veamos los símbolos que ya aparecen en algunos de los productos que usamos para que no se nos pase y sea importante recordar. Por ejemplo, mencionábamos el de reciclaje, aquí lo vemos en el frasco del producto. Reciclar, obviamente puede ser que este plástico ya se recicló. No es necesariamente que aquí en la región lo vayamos a tirar en cierto lugar y lo van a reciclar, probablemente no, porque no hay mucho de esta área en nuestras regiones. Entonces hay que considerar, bueno, es importante que sea reciclado, sí, pero no por eso es un plástico que voy a utilizar de manera irracional, ¿no? Y si es reciclado o puede ser reciclado, perdón, ¿a dónde lo puedo llevar para que pueda cubrir con ese momento? Este otro símbolo, el que diga la bolsa que ahora nos dan mucho en el supermercado o en el mercado, que diga biodegradable o que diga D2W, hay que tenerle cuidadito porque todavía está en estudio si realmente estos productos son realmente biodegradables o simplemente forman microplásticos, hasta dónde es un producto considerado bioplástico o biodegradable. Y este otro, pues que ya habíamos platicado, que dice 100% compostable, pues sí, lo ponen verde para que sentamos que estamos contribuyendo, ¿verdad? Pero si no hay una industria compostable en nuestra región, pues no sirve de nada. Nos quedamos en lo mismo, hay que tomar en cuenta eso. Bien, para terminar, me gustaría nada más concluir. Sí, hay cosas buenas en los bioplásticos que debemos de considerar y que siguen en estudio para avanzar en esta etapa, ¿verdad?, de la sostenibilidad, obviamente, en la química, ¿verdad?, que sean biodegradables, de productos renovables, que dejemos utilizar ya los productos petroquímicos, que contribuyan a lo mejor a menos eliminación de gases de efecto invernadero, pero pues a lo mejor necesitamos más industrias de compostaje, hay que a nivel país, nación, pues hay que luchar porque esto pues se dé, porque si no de nada nos sirve. Hay que ver que son más costosos, hay que sacrificar, ¿verdad? A lo mejor la economía nos va a costar trabajo, son productos más costosos, pues que no se reciclan como parte, actualmente no se reciclan como parte de los plásticos que tenemos, que es muy poquito el plástico bioplástico que se utiliza a comparación del plástico tradicional, del convencional, y que si no los usamos, pues vamos a hacer lo mismo que con el plástico convencional, se van a seguir acumulando y van a ser otro problema de contaminación ambiental. Entonces, hay que pensar muy bien hasta dónde podemos considerar a los bioplásticos. A lo mejor sus usos pudieran ser determinados o bien establecidos, ¿verdad? Me faltó una, pero no viene aquí. Pues me faltaba la de las gracias. Ok, a nombre del Centro de Ciencias, a nombre de la Semana Nacional del Conocimiento, pues esta es mi presentación. Espero que nos haya llegado un poquito del conocimiento importante que son los bioplásticos y un uso importante en la
química sostenible. No sé si hay por ahí alguien que le interese hacer una pregunta, algún comentario. Nos quedan poquitos minutos. ¿No se oye a nadie? Hola, Hola. ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por compartir. Ah, bueno, pues para mí es un placer. ¿De dónde nos escuchan? Ay, qué bien. Ah, ok, ok, perfecto, excelente. Gusto de ver, de poder estar con ustedes y platicar pues un poquito acerca de este tema. Espero que haya logrado el objetivo. Ah, ok, excelente. Nos faltó ver el plastiquito que se obtiene. Si lo hacen en casa, pues lo van a poder hasta tocar y ver que sí es, pues cubre con las intenciones de un plástico, ¿verdad? No es para un plástico que podamos preservar mucho tiempo, pero es para... Bueno, me dio gusto contactarlos con ustedes y poder compartir este tema. La invitación para participar en esta segunda semana nacional de conociendo la innovación. Gracias, un placer. Así será, ojalá. Más actividades todo el día. Y evidentemente muy tiempo como virtual. Vemos